¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Bueno, continuamos con la realización de Anne. En esta ocasión vamos a hacerle la batita y la cabeza y algunos detalles del rostro, como lo pueden ver. Recuerden que no puedo subir videos muy largos, pero lo antes posible subiré el último video donde ya le haremos el sombrero y los demás detalles que hacen falta. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like, sus deditos arriba son muy importantes. Activen la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales y comenten, sus comentarios son bien importantes para mí, me ayudan a mejorar el canal y siempre los respondo. Y también, bueno, compartan el canal para que mucha gente aprenda a hacer cosas tan bellas como nosotros, y también las invito a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet. En la cajita de descripciones les dejaré el enlace para que se unan a Cometa Crochet en Facebook. Comenzamos. Pues como recordarán en el video, en el primer video, ya donde comenzamos a realizar a Anne, llegamos hasta aquí, hicimos todo su cuerpo y su vestidito, y aquí nos quedamos, amigas. Vamos a hacer ahora la batita. Aquí vamos a dejar a media Anne que nos acompañe. Bueno, vamos a realizar, para hacer la batita de Anne, vamos a hacer cadenas. ¿Cuántas cadenas vamos a hacer? A ver, espérenme. Vamos a montar 60 cadenas. Hacemos un nudito, como lo pueden ver en la imagen. Así lo hago despacio para las que no tienen mucha experiencia. Hacemos un nudo así. Ustedes seguramente tienen su propia forma de iniciar. Y vamos a realizar 60 cadenas. Déjenme, voy haciendo algunas para que vean cómo se hace, las que no tienen mucha experiencia. 1, 2, 3, 4, 5. Así es como se hacen las cadenas. Si no tienen mucha experiencia, no importa, anímense a hacer las cosas. Al principio no nos quedan como quisiéramos, pero a final de cuentas lo logramos. Voy a terminar las 60 y regreso. Una vez que tenemos nuestras 60 cadenas, con mucho cuidado de no torcer nuestras hilera de cadenas que hicimos, vamos a introducir el crochet en la primer cadena, así como lo están viendo, y vamos a hacer un punto deslizado. ¿Cómo van con sus proyectos, amigas? Aquí hacemos el puntito deslizado. Y vamos a subir con 3 cadenas. Aquí van a ver en la imagen que hice solo 2, pero tienen que hacer 3 en realidad. Esas 3 contarían como nuestro primer punto alto. En total tenemos que hacer un punto alto en cada una de las cadenas que hicimos para finalizar esta que sería la vuelta número 2 con 60 puntos altos. Ya sabemos hacer puntos altos. Mientras van tejiendo van perdiendo la hebra. Enganchamos, introducimos en la siguiente cadena, volvemos a enganchar hebra, vamos a tejer 2 juntos y luego otros 2 juntos, enganchamos, introducimos en la cadena, volvemos a enganchar y tejemos 2 juntos y luego otros 2 juntos. Así vamos a hacer un punto alto en cada una de las 60 cadenas que hicimos de inicio. Muy bien, así hasta finalizar con 60 puntos altos. Muy bien, amigas, recuerden que una vez que terminamos la vuelta, en el primer punto alto que hicimos nos enganchamos, hacemos punto deslizado, levantamos con 3 cadenas y en esta que sería la vuelta número 3 volveremos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos, terminando nuestra vuelta número 3 con 60 puntos altos.
Muy bien, amigas, aquí llegamos al final de la vuelta número 3. Vamos a hacer lo mismo. En el primer punto vamos a enganchar, haremos un punto deslizado y levantamos con 3 cadenas. En esta ocasión estas 3 cadenas no van a contar. Lo que haremos a continuación, vamos a hacer 8 puntos altos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta con 54 puntos altos. Muy bien, amigas, aquí yo ya hice los primeros 8 puntos altos, perdón, aquí están, mire, ya hice los 8 puntos altos, pero quiero decirles cómo hacer la disminución. Enganchan para hacer su punto alto y toman el bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo punto y aquí hacen su punto alto. Nos quedan 3 hebras, 2 juntos y 2 juntos. De esta manera haremos las disminuciones. Muy bien, amigas, aquí ya cerré, levanté mis 3 puntos como lo hemos hecho en otras ocasiones y lo que haremos es 27 disminuciones continuas. Nos quedarán al final la mitad de puntos, o sea 27 puntos altos. Vuelta número 6. Vamos a hacer 2 puntos altos. Después vamos a hacer 2 puntos altos, una disminución durante 6 veces, finalizando la vuelta con un punto alto y al final tendremos 21 puntos altos, amigas. Muy bien, en las vueltas 7, 8 y 9 haremos un punto alto en cada punto alto, terminando la vuelta 9 con 21 puntos altos. Así es como vamos avanzando con la batita de Anne. Seguimos. Así es como va a quedar la batita de Anne, amigas. Ya se le ve una forma muy bonita y van a ver ahorita que la coloquemos qué preciosa se va a ver. Para colocarla vamos a levantar los bracitos de Anne de esta forma y los vamos a introducir en la bata y así acomodamos la batita. Si lo tenemos que hacer ahora porque después colocamos la cabeza y bueno, ya va a ser imposible colocar el vestido, ya que necesitamos que quede así muy ceñidito a su cuerpo y la acomodan muy bien. Así es como queda su batita de Anne. Lo que vamos a hacer ahora son los tirantes. Van a levantar aquí en la labor donde nos quedamos anteriormente. Vamos a hacer 10 cadenas o las cadenas que ustedes crean convenientes. Habemos quienes de nosotras tejemos más flojo o más apretado. Yo hice 10, ustedes pueden hacer 11, pueden hacer 9, dependiendo de cómo ustedes tejen. Vamos a ubicar el tirantito, procurando que las uniones de cuando hicimos la bata queden atrás, las uniones entre vuelta y vuelta, y vamos a ubicar este primer tirante que quede en el hombro de Anne, así como lo están viendo, y así queda el tirantito. Miren, amigas, ahí quedó. Como ven, ahora vamos a coserlo con una puntadita. Aquí miren, vamos a hacer lo que están viendo en la imagen. Traten de que quede bien ubicado, estético, que se vea bonito. Hacemos un puntito deslizado o punto bajo, como ustedes decidan. Ahí quedó unido. Muy bien, ya una vez que tenemos el primer tirante vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a hacer en total 4. Aquí ya hice 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a hacer nuestras 10 cadenas tal y como lo hicimos en el primer tirante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
A ver, ahora lo que haremos es unirlo con una puntadita, con un punto atrás, donde se vea bien bonito, se vea bien estético. Ahí introducen, tendrían que ser 4 puntos para que se vea parejito, igual que adelante. Ay, disculpen si me salgo un poco de foco. Hice lo mismo que adelante, simplemente uní con un punto deslizado y dejo esta hebra, aprieto muy bien. De esta forma cortamos la hebra y la dejé un poquitín larga para ayudarme con una aguja lanera y perder la hebra por dentro. Ay, bueno, miren, así la vamos a perder con nuestra aguja lanera, la vamos a perder por dentro, amigas. Es así como nos quedó terminada la batita de Anne. En mi opinión se ve muy linda. Si ustedes quieren que quede un poquitín más larga, lo único que tienen que hacer en estos puntos donde no hicimos estas 2 primeras vueltas de puntos altos, donde no hicimos aumentos, pueden hacer una más. Pueden hacer 3 vueltas y les quedaría la batita un poquitín más larga. A mí así me gustó, pero si ustedes la quieren un poco más larga, simplemente es eso. Una vuelta más aquí donde no hicimos aumentos y la batita quedará un poquito más larga. Vamos a empezar haciendo la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico que ya lo sabemos hacer, así es que nos vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a hacer en el anillo mágico 6 puntos bajos. ¿Cómo van con sus proyectos, amiga? Me han mandado unas fotos tan bonitas. Al final del video quédense porque les voy a presentar las fotos que hasta el día de hoy me han enviado. Alcanzaron a entrar muchas. Las felicito, la verdad es que tienen unas manos mágicas, hacen trabajos muy bonitos, así es que quédense al final para ver las cosas tan bellas que hacen con sus manitas mágicas. Muy bien, ya hicimos los 6 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en el mismo punto bajo. Aquí ya estamos trabajando como siempre con puntos bajos. Casi, bueno, para hacer las cabecitas y cuerpos se trabaja siempre con puntos bajos. Aquí tengo mi primer aumento y así me voy a ir hasta terminar la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Seguimos. Vuelta número 3, un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta número 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta número 5, 3 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Seguimos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Les recuerdo que siempre al iniciar sus vueltas deben usar su marcador para no perderse, amigas. Vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 11, 9 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Así es como nos va quedando, amigas. De la vuelta 12 a la vuelta 20 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 66 puntos. Muy bien, así nos va quedando la cabecita de nuestra bella Anne. En la vuelta número 21 vamos a comenzar ya con las disminuciones. Haremos 9 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y en la vuelta 22, 8 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta
22,54 puntos bajos. Seguimos. Antes de continuar vamos a colocar los ojitos de seguridad. Estos van colocados entre las vueltas 15 y 16, contando desde el inicio de nuestro, bueno, donde hicimos nuestro anillo mágico. Los ojitos de seguridad son del número 10. Aquí van a empezar a contar sus vueltas hasta llegar a la vuelta 15 y van a ir colocados entre la vuelta 15 y 16 con una separación de 10 puntos. No sé, bueno, aquí quiero indicarles, la mayoría de nosotros ya sabemos cómo se colocan los ojos de seguridad, pero bueno, no tienen ningún problema. Tienen una puntita, la colocan, miren, aquí en el punto que ya hayan ustedes después de haber contado, y ponen el seguro de la forma en que lo están viendo. Y así es como quedan colocados los ojitos de seguridad. Me gustaron estos del número 10 para los ojitos de Anne. Hay colores de muchos tipos, hay ojitos de muchos tipos, de colores y todo. Muy bien, ahora vamos a colocar las pestañitas de una vez. La hebra que utilicé tiene 4 hebras, perdón, la hebra que tomé es de 4 hebras. Ay, perdón por ser tan repetitiva. Le quité 2 hebras para que la pestañita no quede tan gruesa. Le da una vista mucho mejor si no queda muy gruesa. La introducen de esta manera, del lateral, por debajo del ojo, de manera lateral. Y aquí es donde termina el ojito. Vamos a contar. Miren, vamos a contar, a ver. Hacia arriba nos vamos a ir 1, 2 puntos a la izquierda y nos subimos un puntito hacia arriba de donde termina el ojito. A ver si ahorita van a ver en la imagen cómo queda. Recuerden, su hebra debe de quedar más delgada. Es cuestión de gustos. Creo que queda mucho más bonito si lo ponen más delgada. Miren, entonces donde termina nuestro ojito quedó un puntito arriba y 3 hacia la izquierda. Pero hay como que siento que se ve demasiado grande, no me gustó mucho. Vamos a regresarnos un puntito aquí, miren, aquí de donde termina su ojito, 1, 2 y luego un punto arriba. Vamos a ver cómo se ve. A ver, eso ya es cuestión de gustos. A mí ya me gustó más una pestañita un poquito más estética. Ahora vamos a meternos en el siguiente punto. Solo nos recorreríamos un punto, miren, hacia la izquierda y entramos hacia donde empezamos en un inicio. Vamos a hacer lo mismo con el otro ojito, amigas. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, me pueden preguntar, ya sea aquí en los comentarios del canal o en Cometa Crochet. Allí también podemos estar en un contacto más directo. Aquí voy a hacer el otro, miren. Del lado derecho, más hacia abajo del ojo, pegado al lado derecho. Ahí vamos a introducir nuestra hebra y vamos a tratar de que quede igual que la primera pestañita. Vean. Para que se vea bonito, vamos a tratar de contar los puntos para que quede igual. Muy bien, según yo, aquí es donde queda. Observen bien cómo queda la primera y la segunda debe quedar lo más parecida, ¿no? Aquí estoy con 1, 2, 3, 4 del centro del ojo hacia arriba. Una vez que observan el primero, ya el segundo es un poquitín más fácil. De esta forma nos vamos a hacer con una separación de un punto. Lo volvemos a meter donde iniciamos, para que las pestañitas tengan su crecimiento desde el mismo punto. Aquí yo ya hice el otro, pero vamos a suponer que no necesitamos cortar hebra. Me paso de este lado y hago el procedimiento que hice al inicio. Sin cortar la hebra pueden pasarse al otro ojo sin ningún problema. Ay, amigas, espero que me dé a entender. Ahí quedaron de una vez, miren, las dos pestañitas bien bonitas. Con una hebra más delgada igual se vería todavía más bonito, ¿eh? Todavía más bonito. Ahí quedó nuestras pestañitas bien hermosas, miren. Poco a poco va tomando forma nuestra bella Anne.
Ahora lo único que vamos a hacer es hacer un pequeño nudo detrás para que quede fijo nuestro trabajo. Ahí está uno, vamos a hacer otro más para que no se nos vaya a deshacer. Y así es como quedan colocados los ojitos de nuestra bella Anne. Los ojos del tamaño que ustedes quieran. Estos son del número 10 y así es como quedan colocados los ojitos, amigas. Ahora vamos a colocar la nariz. Aquí ya ensarté hebra del mismo color carne, que es con el que estoy haciendo la cabecita. Como siempre, con su misma aguja lanera, midan el centro de su muñequita. Y para que se den una idea y les quede centradita la naricita. Ya una vez que tienen ubicado ese centro, de donde terminan los ojos, se van a bajar una vuelta. Aquí está mi mitad. Y por aquí va a entrar mi aguja. Una vueltecita abajo de donde quedan los ojos. Voy a poner la nariz con una separación de 2 puntos. Me gustó la nariz pequeña, o la nariz pueden hacerla ustedes también del tamaño que ustedes quieran. Cuentan 2 puntos y le vamos a dar tantas vueltas como creamos conveniente para que la naricita nos quede a nuestro gusto. A ver, vamos a ver una vuelta. Vamos a darle otra puntadita. Ahí va quedando la naricita. Yo creo que le hago otra, amigas. Vamos a ver cómo queda. Ahí está. Le hacemos una más. ¿Cómo ven? Una más. Ahí está la naricita de Anne. Y lo único que haremos ahora es rematar por dentro, igual como le hicimos con el ojo. Síganme mandando sus fotos, amigas. De verdad me siento bien contenta. Realmente hacen labores preciosas y me encanta mucho que utilicen su creatividad. Cada quien le pone su propia personalidad a sus labores. Eso es muy bonito. No se vayan, al final del video les voy a mostrar las fotos que me han enviado y van a ver qué cosas tan maravillosas podemos hacer con nuestras manitas mágicas. Muy bien, a partir de aquí haremos puras disminuciones. Les voy a ir explicando una por una para irnos con el video un poquito más rápido. Les he dicho que videos muy largos el equipo no me permite subirlos, me cuesta mucho trabajo. Si ustedes tienen la necesidad, pueden pausar el video cuantas veces sea necesario para que no se pierdan. Muy bien, recuerden, puras disminuciones. Vuelta 23, 7 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 24, 6 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 25, 5 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 26, 4 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 27, 7 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 28, 2 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Lo realizo y regreso con ustedes, amigas. Amigas, vamos avanzando con la cabecita de Anne. Nada más vayan rellenando, por favor, poco a poquito. No esperen a que el hueco quede muy pequeño. Vamos a ir rellenando para que no nos cueste trabajo más adelante. Poco a poco van rellenando la cabecita y así vamos avanzando. Seguimos. Muy bien, esta es la última vuelta, es la vuelta número 29. En esta vuelta vamos a hacer 9 disminuciones continuas. Ya que teníamos
En este momento tenemos 18 puntos. Al hacer nuestras 9 disminuciones continuas, nos quedarán 9 puntos, que son los mismos que nos quedaron en el cuello de Ann. Vamos a tomar el bucle delantero del primer punto, el bucle delantero del segundo punto y hacemos nuestro punto bajo. Aquí ya llevamos una disminución. Vamos a hacer una más. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo punto y realizamos nuestro punto bajo. Aquí hay otra disminución. Vamos a hacer otra, ¿qué les parece? Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo punto y hacemos nuestro punto bajo. Aquí ya van 3 disminuciones. No olviden marcar su primer punto, aunque ya es nuestro último punto, es importante marcar siempre. Digo, nuestra última vuelta. Ay, no encuentro mi marcador, pero bueno, ustedes no olviden marcar los puntos. El primer punto siempre que inicien una vuelta. Y bueno, esta vuelta, como ya les dije, la vamos a terminar con 9 puntos bajos. Hacen punto deslizado y cortan hebra larga. Muy bien, amigas, una vez que tenemos terminada la cabecita de Ann, vamos a darle formita con nuestras manos, que quede bien redondita, bien bonita, y la vamos a colocar en el cuerpo. Lo que yo hice, que a veces no nos dicen en algunos tutoriales, con las tijeras hice un hueco como lo están viendo. Solo tengan cuidado de no cortar su labor, tengan mucho cuidado de que no se vaya a cortar, hacer un hoyo por ahí en la cabecita, y lo introducen de esta manera y así es súper fácil. Muy bien, ya que la tenemos adentro, la tenemos que colocar bien posicionada, que mire hacia adelante. Y la hebra larga que dejamos en la cabeza la vamos a ensartar en una aguja lanera y vamos a empezar a coser. No vaya a quedarles mirando para un lado o para el otro. Acomódenla muy bien. Y una vez que la tienen bien acomodada, mirando al frente y bien sujeta, vamos a hacer un punto en el cuellito. Recuerden, esta hebra es de la cabeza, entonces ahora vamos a tomar un punto del cuellito. Ya que la tienen bien acomodada, ustedes pueden observar perfectamente en dónde iría ese punto, que quedaría justo debajo de donde está el punto, la hebra que sale de la cabeza. Y vamos a introducir de esta manera, miren, un punto en el cuello y uno en la cabecita de Ann. Un punto en el cuello y un punto en la cabeza. Esto es sencillo de hacer, son poquitos puntos, así es que vamos a acabar muy rápido de coserle la cabeza a nuestra bella Ann. Un punto del cuello y un punto de la cabecita. Vamos a ir perdiendo por ahí la hebra que nos sobró del cuello cuando hicimos el cuellito. Cuando terminamos el cuerpo, vamos a ir por ahí escondiendo la hebra. Muy bien, vamos a seguir adelante hasta terminar los 9 puntos que tenemos. Recuerden, uno en el cuello y uno en la cabeza. Pues hasta aquí llegamos con este tutorial, amigas. Así es como nos va quedando Ann. Esta vez quedó pelona, pero ya en el próximo tutorial le haremos el pelo, el sombrero y algunos detalles que nos faltan, las pecas, las agujetas, en fin. El próximo tutorial terminamos. Vayan avanzando y no se vayan, que aquí a continuación vamos a ver las fotografías que ustedes me han enviado. Felicidades nuevamente, hacen cosas extraordinarias, muy bonitas. Me gusta mucho que usen su creatividad y en verdad muchas felicidades. No se olviden de entrar y formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de comentarios les voy a dejar el link para que formen parte de la comunidad, y también agradecerles mucho, cada vez somos más y más, ya somos más de 2000, eso se los agradezco mucho y créanme que se los voy a retribuir con proyectos muy bonitos que vienen adelante. Bye. Pues felicidades a todas y cada una de las amigas que mandaron sus Angies ya terminadas. En verdad estoy
emocionada, feliz. Hay cosas tan hermosas, su creatividad. Esta muñequita, por ejemplo, la hicieron más pequeña y es muy bonita. Miren nada más las expresiones que han logrado en los rostros. Angie se ve súper dulce. Esta es otra Angie diferente. Miren las pestañas espectaculares, el pelazo. Miren nada más qué bonitas. Muchas felicidades en verdad a todas. Les agradezco mucho. Síganme enviando sus fotografías y las veo muy pronto. Hasta pronto, amigas. Bye bye.